fundamentales que atañen a la industria de las telecomunicaciones. Estará a cargo de Alejandro Pereira. Él es abogado en telecomunicaciones y radiodifusión, exdirector jurídico del CONFER, exdirector del ENACOM y actual interventor adjunto del Ente Nacional de Comunicaciones. Bienvenido. Adelante, Alejandro, por favor. Gracias. Bienvenido y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Como quiera. Vamos a charlar con Alejandro. A último momento decidimos que iba a ser más provechoso para ustedes hacer una conversación para ver qué nos puede traer Alejandro a todos ustedes. Así que me voy a sentar y vamos a compartir el micrófono, ¿sí? Buenas tardes, o buen día, ¿no? Perdón, yo vengo de las 3 de la mañana en auto y estoy un poco mareado. No sé, Andrea, vos disponés. ¿Se escucha? No, ahí te llevo el micrófono. Por favor. Bueno, ahora está. Por suerte estamos entre conocidos, así que podemos improvisar un poquito. Bueno, Alejandro, como ustedes bien saben, está trabajando en la intervención del ENACOM desde hace casi 6 meses, porque a finales del mes próximo ya se cumple ese periodo. Y lo que me gustaría saber es, bueno, ¿qué nos podés contar de este proceso? Y luego vamos hilando un poco más fino sobre algunas de las cuestiones que parecen haber quedado como en suspenso en el sector. Bueno, allá por el mes de, no sé si marzo, tuvo el encuentro de Convergencia, donde fue la única exposición que hice sobre el desarrollo de cómo venía la intervención, hacia dónde iba y cuáles eran las perspectivas que se tenía. No voy a hacer mucha historia, algo rápido. La intervención es producto de un decreto. El decreto tiene determinada cantidad de incisos que les exige a los interventores hacer una serie de tareas, de cumplimiento de tareas. Esas tareas fueron y son el parámetro de hacia dónde tendría que focalizar la intervención en el desarrollo de los 6 meses, prorrogable por otros 6 meses. La primera etapa de la intervención fenece, si no hice mal las cuentas, el 29 de julio. O sea, Andrea me decía exactamente dentro de un mes. Yo la verdad que no lo tenía claro. Y dentro de esas obligaciones hay tareas que ya se han hecho y hay tareas que se proponen y que quedan a las resultas de las decisiones un poco más estratégicas de la toma de decisión de la política más que de las cuestiones técnicas. Entonces vamos por las que se hicieron primero, algunas seguramente ustedes las reconocen rápidamente. La primera, algo que el sector, y para el lugar donde uno está exponiendo, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es una habilitación de un nuevo operador importante, que es el ingreso del soporte satelital en la prestación de servicios en forma más genérica, para geoestacionarios y no geoestacionarios, lo que eso antiguamente, o en la posición anterior, era mucho más dificultoso. Entraron algunas empresas que tienen una prestación de servicio de valor agregado, con un servicio más moderno, con mayor capacidad y seguramente con mayor competitividad y con un apalancamiento internacional, lo cual para algunos operadores obviamente es un dolor de cabeza, pero que seguramente a lo largo de la historia de más de 40 años de servicio que tienen la mayoría de los que por lo menos uno conoce,
han adaptado su capacidad comercial y de prestación de servicio a los tiempos con la cercanía y el principio de inmediación de la atención a su clientela en forma inmediata, cosa que las empresas de apalancamiento nacional o regional, o en este caso internacional, tienen tiempos bíblicos, digamos, a veces para atender a sus propios clientes. Un tema. Segundo tema, la espada de Damocles que teníamos todos encima como sector, que fue el nefasto y la desgracia del decreto 690, ¿no? O sea, eso, decreto 690, que entre otras condiciones fijó tarifas en lugar de precios, modificó las relaciones que tenían entre operadores y clientes, la modificó a llevarlo a operador y usuario en la condición de servicio público, o sea, modificó la esencia sustantiva del sector, ¿no? Digamos, el 690, si ustedes me preguntan, era volver a la doctrina de 1980, donde la palabra servicio público era el instituto jurídico que se utilizaba para poder brindar servicios de escala o de economía de escala, como en aquel momento cuando era necesario por las grandes inversiones que se necesitaban, y de que el sector privado todavía no tenía un gran desarrollo, con excepción, en el caso de la Argentina, de las cooperativas que prestaban servicios en donde Entel no llegaba. Para el universo de telecomunicaciones, para el universo de radiodifusión, el mejor desarrollo privado que existió en Latinoamérica fue precisamente la industria de la cable o de antena comunitaria y circuito cerrado de televisión, que lo desarrollaron enérgicamente durante los 80-90 y tuvieron la penetración que se tuvo en Argentina. Nota al pie de página, también producto de la condición cerrada y obtusa de algunas asociaciones empresarias que pretendían que no exista mayor desarrollo de la televisión abierta. Entonces mantuvieron cerrado el grifo de la televisión abierta para que no entre nadie, porque el gatito era mío y que no entre nadie, y eso implicó que un día alguien inventó que a través de una antena comunitaria y después con un circuito cerrado brindaban un servicio mucho más eficiente que los dos canales en algunas regiones, o un canal en alguna región, o como le pasaba a mi señora en Olavarría, que se tenían que subir arriba del techo para acomodar la antena porque el plafón, si no, no podían tomar el canal de Mar del Plata. Dicho eso, el 690, esa desgracia que tuvimos por encima, fue derogado por otro decreto de necesidad de urgencia, donde volvió a restituir la condición de servicios en competencia. O sea, volvió a poner las cosas en el lugar que corresponden. Las empresas son empresas que ejercen la industria en un servicio en competencia, por lo cual libremente cada una puede explotarlo, y la relación que existe entre el licenciatario y los usuarios no es más usuarios, sino son clientes, y como tal tiene una relación contractual como cualquier hijo de vecino. Primer hito. Segundo hito. Tercer hito, hacer un relevamiento del organismo. O sea, cuando se hace un relevamiento del organismo, entramos en la situación de cuál es la dotación ideal y cuáles son los servicios que se deberían prestar en un organismo como el ente, etc. Es una situación bastante fea, porque generalmente eso implica tomar decisiones con respecto al personal que a veces no son las más satisfactorias o las que uno quisiera tomar, pero son las que la realidad te lleva a tomarlas. Quien les habla, dentro de ese esquema, eligió un camino, errado o no quiero ser tildado como porteño por la decisión tomada, pero fui el que aconsejé que la mejor manera de poder evitar la monstruosidad de un organismo de 2.000 personas, cuando la FCC tiene 1.000 y pico, y no voy a decir la referencia entre la economía argentina y la economía norteamericana, ¿no? Digo, simplemente para ponerle una escala de la cantidad de funcionarios, se avanzó sobre los lugares de las delegaciones del interior, que eso era la recidiva que venía desde la ley digamos, de la ley 22.285, con las delegaciones que tenía el CONFER originariamente, ¿no? O sea, y eso estaban cubiertas la mayoría por acuerdos que tenía que ver mucho más a veces con la política que con acuerdos técnicos, desnaturalizando lo que había sido originariamente la vieja Comisión Nacional de Comunicaciones o el originario CONFER
democrático, ¿no?, intervenido desde el 83, pero que se había perdido esa memoria histórica de los funcionarios que conocían cada una de las resoluciones, etcétera, y se había convertido en algunos lugares más cercano a una especie de poder territorial de la política circunstancial que tenía el ejercicio del mandato del CONFER o la CNC, etcétera, etcétera, y después, obviamente, con la transformación del ENACOM. Eso obviamente lleva un sobrecosto, sobrecosto personal, porque a veces algunos uno conoce y sobre todo aquellos que nos movemos a veces por el interior, conocemos personalmente a sus familias, entonces tomar esas decisiones no son decisiones nada agradables, ¿no? Y se hizo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque en el Ente Nacional de Comunicaciones hay 3 regímenes jurídicos de las relaciones de dependencia. Poco sé que esto capaz le importa, pero tiene consecuencias para lo que vamos a ver después. Hay un universo que se maneja con la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no?, y se le aplica el régimen de como cualquier trabajador. Y hay un universo que venía del empleo público, o sea, del universo de las relaciones de empleo público. Eso es producto de la fusión de los organismos originariamente, de la Dirección de Correo, el CONFER, la Comisión Nacional de Comunicaciones, después AFCA y AFTIC, y por último en la unificación del ENACOM. Ese universo de personal, que se sumaron los 1.900, casi 2.000 personas, tenían esa diferenciación. Entonces había que tomar esa decisión y por ende en muchos casos implicó que gente se jubile, digamos, ¿no?, o sea, se les notificó y terminarán su relación y se jubilarán. Gente que fue indemnizada y gente que obviamente cuestionó esta toma de decisión y se verá judicialmente si se le retomará o no su posición. Eso llevó muchísimo tiempo. Digo, no es un tema para dejarlo de lado, porque más allá del déficit público general de la administración central, etcétera, que todos conocimos por los diarios, implementarlo en un organismo no es una tarea sencilla, es una tarea de discusión con los gremios, es una tarea de discusión del sector y a su vez, obviamente, tomar la decisión. En la ciudad de Paraná había una delegación, se cerró. En la ciudad de Santa Fe había una delegación, se cerró. En la ciudad de Rosario había una delegación, se cerró. Puse 3 ejemplos que estamos cerca, pero miren que eran 29, ¿no? ¿Se reabrirán esas delegaciones? En principio, quien les habla dijo no es necesario porque con los centros de control alcanzan para poder cumplir los roles que se cumplen. Así que los centros de control, que son 6 en la Argentina, que son bastante eficientes, más allá de la poca inversión que existen sobre ellos, donde se canibalizan camionetas para poder hacer el control control de espectro o el control de fiscalización, etcétera, etcétera, hace que la cosa, digamos, necesite una fuerte inversión del Estado. Decisión a tomar en el final de la primera etapa del decreto que estamos hablando de intervención y que se ejecutará o no por delante. Tercer tema que tiene que ver con esto. ¿Quiénes son los que resuelven los conflictos que hay entre, si existía el 690, entre usuarios y licenciatarios bajo el mantra del servicio público, un tema que a cualquiera de ustedes le debería doler mucho la cabeza, porque no es lo ideal, sobre todo aquellos que tengan algunas direcciones que tengan de cercanía por reclamos de minorías intensas o lo que sea, ¿no? O sea, eso es un tema para tener presente. Modificado que fue el tema del servicio público, quedó el tema de la atención al cliente. Entonces ahí empezamos a discutir reglamento de clientes, ¿no?, el reglamento de calidad de servicio, el reglamento, son todos reglamentos que van atados a las prestaciones que brindan ustedes, no que brinda cualquiera. Y que el ente las reguló, que las impuso, ¿no? Digamos, puso el reglamento de calidad de servicio. Y para tal, ustedes tienen que tener un servicio de estas condiciones. Para distintos servicios en cada caso. Cada caso. Olvídense, valor agregado, movilidad, telefonía fija, etc. Servicio de comunicación audiovisual por vínculo físico, radioeléctrico o satelital dentro del universo TIC. Y eso es un sobrecosto para todos ustedes. Es más, hay casos muy importantes donde se les reclamó la diferencia tarifaria por el aumento que se les dio por venia judicial a lo que el organismo le reconoció en calidad de tope. O sea,
lo traduzco en el español. Si el organismo NACOM dio el 8% de aumento, pero ustedes dieron el 18% porque tenían el amparo de una medida judicial que les protegía para poder hacer eso, en algunas localidades hubo reclamos que le pedían la diferencia, los usuarios, entre comillas, en condición de usuario y no de cliente, entre los 8 y los 18. Y eso implica un pasivo contingente para cualquiera de ustedes monstruoso y ni se imaginan para la empresa de economía de escala, ¿no? O sea, sería eso, ¿no? Eso se resolvió. Se resolvió desde el Poder Ejecutivo como se puede resolver, nulificando el 690 y no llevándolo retroactivo, pero la justicia viene acompañando las decisiones del periodo que va entre agosto del 2020 a la actualidad, reconocer la inconstitucionalidad del 690 y por ende el no cobro o la no obligación de pago con relación a esas diferencias que hay, que no es un tema para no preocuparse, es un tema para ocuparse, porque el organismo no tiene facultades para ir a hacerlo retroactivo, sino puede solamente derogarlo hacia adelante. Ahora hay que resolver el pasivo contingente que va en ese periodo. Esta semana, supongo yo, estará saliendo la resolución, y espero que nadie me recuse, ¿no? Por lo que anticipo, pero esta semana estaría saliendo la resolución donde derogan todas las resoluciones que tienen que ver con el cuadro tarifario y las obligaciones tarifarias, producto de la derogación del 690, ¿no? Estamos hablando. Eso para la industria fue parte de un debate que alguien puede plantearlo de la siguiente manera. Desde la política alguien plantea, dice, bueno, ya que le reconocen ese pasivo contingente y se lo sacan de encima, no es necesario que se aumente el precio de las prestaciones en función casi debajo o muy por arriba de la inflación del IPC general. No es un tema menor. A la industria de la medicina prepaga le pasó un pequeño inconveniente que lo fueron tratando de resolver. Por suerte nuestra industria no tuvo ese problema, no hubo esa mirada, el órgano de control no tiene esa mirada, no tuvo esa mirada. Pero no quito que ciertos sectores de la política sí lo han planteado, diciendo, bueno, pero si le están beneficiando, que le derogan la condición de servicio público, ¿por qué no a su vez no le exigen que determinados montos no puedan cobrarlo hasta determinado momento? Porque es un servicio en competencia, y como servicio en competencia lo que existe es la libertad de comercio y existe la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, que es el libre ejercicio del comercio. Las prepagas también están en competencia. Sí, pero ahí tenés un buen dato. Las prepagas pero tienen un dato que no es menor. Si vos te cambiás de prepaga de la A a la B, tenés un periodo de carencia. Acá vos te podés ir de la compañía A a la compañía B. Y a veces, con una colega tuya, homónima, que me ha tocado discutir en otro ámbito, me dice, no, pero no hay competencia en todos lados. Y eso no es así. En la Argentina, en cualquier lugar de la Argentina, por lo menos van a tener siempre no menos de 5 prestadores. Y usted me dice, este tipo se volvió loco, porque recién acá Imoui acaba de decir que estaban desconectados en el Salar, en Catamarca, etc. Sí, pero hay 5. ¿Hay formas de conseguirlo? Sí, hay formas. ¿Porque un prestador satelital puede prestar el servicio? Sí. ¿Es caro? A veces es caro y a veces no sé si es tan caro. Segundo, en las localidades donde hay por lo menos una buena cantidad de habitantes de un pueblo más o menos tradicional, nunca hay por lo menos 1 o 2 operadores. Porque están los operadores móviles, que por lo menos digamos, la prestación la recibe el cliente a través de su banda ancha móvil, pero también está el operador local, ¿no? Y entonces, si está el operador local, y además a veces en muchos lugares está el operador local, más la cooperativa, más el prestador incumbente. Entonces, la Argentina tiene esta suerte de poder jugar con la capacidad de poder migrar si los clientes quisieran en alguna situación. Ni les hablo en las ciudades, digamos, en las megalópolis como Buenos Aires o el AMBA o el Gran Rosario, donde no existen, sí, existen muchas más, y la competencia es bastante descarnada, en algunos lugares hasta me animaría a decir casi con conductas anticompetitivas. Punto. Por subsidios cruzados, en algunos casos, y en otros casos porque las empresas incumbentes de nivel regional, apalancadas regionalmente, aprovechan esa situación para poder perforar la capacidad de competitividad dentro de una localidad generando precios predatorios de acá a la China. Punto.
No digo los nombres para que nadie me recuse si me toca resolverlo en los próximos 29 días, pero se imaginan de qué estoy hablando. Tema personal, tema 690, tema de habilitación de nuevos prestadores. ¿Qué queda en el medio? Queda algo que se mencionó en el Internet Day que tiene que ver con el financiamiento. Exactamente, Fondo de Servicio Universal. En aquel momento el ex secretario dijo, no hay más plata gratis, sí. Pero planteó y dejó abierta la posibilidad de que hubiera un esquema de financiamiento. Y vamos a recordar que, por lo menos recorriendo en algunas horas, los estuve escuchando a varios de ustedes que están buscando la manera de seguir desplegando, de seguir extendiendo fibra. La fibra no es una tecnología ampliamente desplegada en la Argentina, con suerte el 35%, el otro día haciendo unos numeritos, y se necesita, más allá de que pueda haber ahora apertura satelital para llevar conectividad a otros lados, digamos todo, la tecnología satelital no va a resolver todo, no va a resolver ni la brecha digital, ni la brecha de uso, ni la transformación que se requiere producto de la adopción tecnológica. Entonces, ¿de qué se va a nutrir el sector para seguir desplegando? Porque tampoco hoy hay suficiente crédito para el tan castigado segmento de las pymes. Como tendría que me digan, no hay plata. No, claro. Bueno, no, a ver, primero una cuestión previa a lo que dice Andrea. La Argentina es el octavo, creo, país de extensión territorial. Son 2.800.000 kilómetros cuadrados. O sea, no se soluciona ni con fibra óptica ni con satelital. El que crea que lo vas a resolver con fibra óptica o satelital ya empezó mal, porque se resuelve con fibra óptica y con satelital. No, es inclusivo esto. Y perdón, hoy, la única frontera del avance es el conocimiento. O sea, lo que hoy vemos, tal vez dentro de cierto tiempo nos parezca antiguo. De hecho, nos ha pasado con muchas cosas. Y solo las industrias que puedan tener esa capacidad de resiliencia, de modificarse, de regenerarse, de dar nuevas oportunidades, es la que tiene mayor poder de supervivencia. Salvo la radio AM, que pase lo que pase, va a seguir existiendo. Hasta que los autos tengan radio AM, yo creo que vamos a ser el único país del mundo que lo vamos a seguir teniendo. Dicho esta aclaración, vamos al tema que les preocupa. Cuando se ingresó al ente, aquellos que tuvimos la suerte o la desgracia de poder actuar en la actividad pública y haber tenido el mejor MBA que le pueden brindar a un profesional, que es enseñarle cómo funciona el monstruo por adentro, que le permite después, si el día de mañana se dedica a ser un profesional de la actividad y lo hace más o menos, o trata de hacerlo más o menos seriamente, aprende los dos mundos. O sea, aprende el mundo de la burocracia, de por qué se toman algunas decisiones, y cuando sale y ve la vida real, aprende a lo que significa que esas decisiones, iba a decir una mala palabra, la tontería que uno hizo al regular de determinada manera y lo perjudicial que ha sido dentro de un sector que lo único que le importa es tener una industria, poder cobrar unos mangos y tener una renta. Punto. Ilícitamente. Y uno a veces, creyendo que toma buenas decisiones, lo único que hace es meter la pata hasta acá. Cuando uno empieza a peinar canas y empieza a pisar los 60 y ya tuvo varias batallas de por medio, tratás de cometer menos errores. Dicho eso, el instrumento servicio universal, instrumento generado brillantemente por Sánchez Elías, Germán Cámara, etcétera, allá por la década de los 90, fue un instrumento privado, donde las compañías aportaban, el fideicomiso trabajaba sobre el Banco Itaú, y eso apalancaba el hecho de
el despliegue de mayor infraestructura de lo que en la década de los 90 se podía hacer dentro del universo de telecomunicaciones. Eso que fue tan eficiente, una vez el ojo, digamos, el ojo hambriento del erario público, no voy a utilizar palabras que seguramente las máximas autoridades de la Argentina utilizarían, porque no es mi característica, pero sí podría decir es fagocita todo, digamos, ¿no? Lo terminó expropiando. O sea, lo que se creó en el año 96, ese Fondo de Servicio Universal, brillantemente elegido, se expropió en el 2014 con la Ley Argentina Digital. No hubo una sola voz que se alce contra esa expropiación. Está prescripta, ¿no? Pero eso implicó arrebatar del sector privado un universo de plata importantísima y se lo llevó al erario público. Ese es el lado negativo de lo que pasó del erario público. ¿Qué vamos al lado positivo? El lado positivo es se institucionalizó. Se fijó una tasa y no se cuestionó más, que era que se debía cobrar y que se universalizaba sobre todo el sector. Mientras que antes se cuestionaba si el decreto de desregulación de Noche Aguiar del 2001, el 764, había habilitado a cobrarlo de esa manera o de esa manera. O sea, esa discusión quedó saldada. Por ende, el artículo creo 19, 20 de la 2778 es el capítulo que regula qué es el Fondo de Servicio Universal y para qué sirve. No le voy a recordar, porque ustedes lo conocen, es el 1% sobre lo que es la masa de pagos que se realizan sobre la industria de telecomunicaciones, que no incluye al cable, obviamente, no lo incluye. Y ese universo tiene un sentido, es que donde la actividad privada no llegue, pueda ser desarrollada a través de fondos públicos que le den la condición de servicio universal, ¿no? O sea, que universalice la posibilidad de la conectividad sobre un territorio de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Ese instrumento que se creó en el año 2014, que no se ejecutó en el gobierno de la AFTIC del 2014 al 2015, porque no tuvieron tiempo los muchachos, digámoslo, aterrizó en el gobierno de la gestión 2016-2019, de la cual me hago responsable de cabo a rabo, ¿no? ¿Qué errores hay? Primer gran error. Terrible temor de firmar un cheque de 5 ceros. Terrible temor. No, ¿cómo vamos a firmar un cheque de 5 ceros? A ver si vamos presos. Pero es un mantra que gestión que entra no firma lo que dejó la anterior. Sigo, vas a ver que llegamos ahí. Me hago cargo de lo que digo. No firmar un cheque de 5 ceros. Entonces pensamos, no, localidades menos de 500 habitantes. Solamente para los lugares determinados. O sea, era temor. Eso para el privado. Ahora, se daban vuelta. No dábamos vuelta, me hago cargo también. Y apalancaron con la plata del Fondo de Servicio Universal la eficiencia o ineficiencia de ARSAT en casi 500 millones de dólares. ¿Qué significa? Que ARSAT fue financiada con fondos del Servicio Universal pagado por el sector privado a una empresa que además no paga el Servicio Universal al día de hoy. ¿Estamos? O sea, si hablamos de subsidio cruzado, acá tenemos, en cualquier lugar del mundo sería parte de un debate. Eso implicó la modernidad de ARSAT y implicó algo muy útil, que era los 30.000 kilómetros de fibra óptica que no estaban cerrados, se cerraron. Y eso también me sacó el sombrero. O sea, se hizo un anillo, que hoy son 33.000 kilómetros de fibra óptica de Refefo, que estaba iluminada, digamos. Y a veces, en esas condiciones, colabora con el sector. Ahí voy. A lo mejor al sector eso le vino muy bien. Por supuesto. Eso estoy diciendo. Dije, empecé por lo malo, también le reconozco lo bueno. O sea, no es que la agarraron y se la fumaron en pipa. No, se hizo eso. ¿Qué otro tema se hizo en estas mismas condiciones?
se financiaron algunas empresas provinciales. Discutible, muy vidrioso. Pero hubo alguien que unificó a esas empresas provinciales y armó una red que la verdad me saco el sombrero, es correcta. Es la única red privada en esas condiciones que utiliza varias de las infraestructuras de esas SAPEM provincial que le sirven de apalancamiento para poder mejorar el servicio troncales. Obviamente que debería ser mayorista más que minorista, pero en algunos lugares lo hace mayorista, en algunos lugares lo hace minorista, y cuando lo hace minorista empiezan los problemas con los operadores locales, la última milla, etcétera, etcétera. No voy a entrar con esa discusión. Entonces, pero para eso está el ENACOM. Bueno, pero por eso cuando escribí que no sé si el ENACOM tiene que seguir resolviendo los conflictos entre el licenciatario y lo tiene que externalizar. Porque cuando lo resuelve adentro terminamos todo judicializado. Dejalo que lo externalice, que la gente cuando se pone de acuerdo, el ENACOM ni se entera. Y cuando no se ponen de acuerdo y lo debaten en el ENACOM, depende del peso político que tienen para poder resolverlo. Y a veces eso no es bueno. Entonces sería mejor que lo resuelvan en términos jurídicos. Entonces nadie se arriesga en esa condición. Antes de que sigas, el tema es que el ENACOM se supone que, y tenemos que ir cerrando también, tiene un rol técnico, pero evidentemente... Lo tiene. Lo tiene. Sí, pero... Lo tiene, pero lo tiene y cuando lo ejecuta, a veces cuando lo ejecuta la línea termina en un dictamen y ese dictamen no se hace caso a las autoridades políticas. Entonces, por ejemplo, si vos mirás los dictámenes originarios del 690, las áreas específicas decían que no había que aumentar en la forma que se aumentó la resolución 1466. Que era un disparate, porque la economía había aumentado en el IPC el 60 y pico, 70%, el RIPTE igual, y por instrucción precisa del presidente del ENACOM se aumentaba el 5%. O sea, un órgano colegiado, el presidente del ente resolvía que era el 5% cuando el área técnica había dicho que era por lo menos el 30 y pico, 40%. O sea, no pasa eso. Pero termino con esto, así les redondeo. Servicio universal. Llegamos a la actualidad. Con todo este pasivo, o sea, es como la familia, ¿viste? No la elegí, es la que te tocó. El que habla, partícipe necesario, originario de algunos errores, pero que tiene la posibilidad de enmendarlos hoy. A ese universo, y después lo dejo para las preguntas, hay toda una parte de barrios populares, etcétera, que ustedes seguramente conocen más historias que yo, así que si quiere alguno preguntar, la que podré contestar, contestaré. Todo un lugar oscuro, el lado oscuro de la luna, digamos, ¿no? Ahora, con ese universo... mucho título de novela. No, ahora, con ese universo tenés que tomar qué decisión haces con el servicio universal. La primera decisión, generar una comisión que analice todo lo que se otorgó y que tome que le apuntale la decisión de la intervención. Algunos capaz no necesitábamos tanto, otros capaz la necesitan más, para poder tomar la decisión qué hacer con el Fondo de Servicio Universal. O sea, ¿seguís dando a ANR? ¿Seguís con la política de ANR? ¿Seguís con la política de darle a las necesidades de ARSAT? ¿O te das una política para que el sector tenga un efecto multiplicador como base monetaria para este sector? Quien les habla siempre se inclinó por esta posición. Y no necesitaba la comisión no necesito el dictamen de la comisión para hacerlo. Lo podía haber hecho el 1 de febrero, pero la intervención no es una persona, son 3. Y además hay un secretario, y además hay un jefe de gabinete, y además hay un presidente. Entonces vos tenés que, no te digo que evangelizar, pero tenés que llevar tu experiencia, debatirla, y a veces ganás y a veces perdés. A veces me ha tocado ganar, y muchísimas veces me ha tocado perder sobre estos temas, lo cual son más canas. Entonces, la comisión, ¿qué va a hacer? Va a reflejar lo que se hizo del Fondo de Servicio Universal en todos los programas que ustedes conocen, barrios populares, instituciones públicas, etcétera, 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 etcétera. Va a ser un relevamiento, cuántos fueron los prestadores que recibieron, cuáles son las operadores o cuáles son los representantes que más tuvieron, los que menos tuvieron. Y ahora un decálogo de eso. Pero lo sacamos del foco de la discusión
de la política en general de los fondos fiduciarios, que no tengo que más que recordarle lo que pasó en los últimos 4 meses, donde cualquier titular era un fondo, hay que cerrarlo. Ese debate se dio y se ganó. Che, no, esto es una tasa, y si es una tasa, para modificarlo no hay un decreto, no hay un DNU posible, tenés que ir al Congreso a modificarlo, porque es materia tributaria. Y como es materia tributaria, la única manera de discutirlo es con un proyecto de ley a través de diputados y poder derogarlo, si no, no lo pueden. Entonces, ya, primera defensa, la defensa estaba cumplida. Segunda defensa, bueno, ya que lo tenemos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, a diciembre, te encontrás con que el fondo tenía 62 millones de dólares, pesos más, pesos menos. De esos 62 millones de dólares, el fondo le entraba $1 millón por el 1% y una cifra similar por intereses o regalías producto de las inversiones que hacía el fideicomiso del BICE, del Banco de Intercambio de Industria y Comercio Exterior. Pero esas regalías financieras no tienen que ver con el sector. Son todos bonos, la L30, el AL29, el Bodar no sé cuánto, o sea, todos instrumentos financieros, no tienen que ver con el sector. ¿Estamos? Entonces, quien les habla, habiendo hecho el final de lo que el decreto ordenaba y haberlo puesto a disposición del secretario, del subsecretario, de mis colegas de la intervención, diciendo esto es lo que me mandó el presidente y acá está hecho, que es este documento, que no se puede hacer público porque está en el medio de un debate y es parte de la reserva de lo que tiene que ver la toma de decisión del conjunto, pero ya lo está escrito, mientras que los otros deberán escribirlo, el subsecretario, mi amigo Héctor, no opina igual que yo en algunas cosas, seguramente Osores opinará en algunas que sí, en otras que no, y Patricia Rodán lo mismo, y se definirá el 29 de julio. El 29 de julio. El 30 de julio, el que les habla probablemente les diga muchas gracias por todo, hasta acá llegó mi amor, porque estoy un poco cansado, no quiero seguir laburando de funcionario. En definitiva, para cerrar, porque nos estamos excediendo de tiempo, ¿cuál es la propuesta concreta para que siga habiendo dinero fresco para que el sector pueda hacer despliegue? Sobre el pasado, termina la comisión, que yo creo que el informe va a estar la semana que viene, y sobre ese universo deberían empezar a pagarse las deudas de lo devengado de los programas anteriores. Ahí hay uno que me hizo una pregunta previa. Si lo acredita con la certificación de un ingeniero del COPITEC que el despliegue está hecho y que está cumplido, probablemente le pague el saldo remanente. La discusión será si el saldo remanente me alcanzó para pagar lo que supuestamente me comprometí en el año pasado con un dólar a 365 y un dólar a 900. Probablemente sea un problema del que venga el 30 de julio, no va a ser un mío. Yo les anticipo que creo que habría que reconocerlo, pero es lo que creo yo. Eso sobre el pasado. Aquel que no pueda acreditarlo, lamentablemente, no va solo a cobrar, sino probablemente lo van a perseguir buscándole que devuelva lo que no corresponde. Eso por el pasado. Y hacia el futuro, y lo que hablo lo hablo a título personal, y yo sé que está bien visto por mis otros colegas, ninguno lo tomó al contrario, proponen aumentarlo, les gusta la idea y además se ponen contentos en tratar de discutirlo. Pero no sé cuál es su opinión. Yo voy a hablar de la mía. La mía es reconvertir el Fondo del Servicio Universal en un fondo que sea exclusivamente del sector, que en lugar de invertir en AL30 pueda el reglamento habilitar para que ordene el ENACON que invierta en proyectos específicos, y no por 600 millones de pesos, sino un proyecto específico de una región donde participen todas las compañías de esa región, donde la infraestructura que se genere termine siendo el beneficio por la infraestructura compartida pasiva. Lo digo para que aquel que lo conoce sabe que hay modelos concretos en la Argentina. Y no necesariamente que sea una sola persona para hacer la última milla, atender un barrio popular y son gotas de agua dentro de un océano. Esto es una política un poco más sectorial, específica, donde particularmente hay zonas donde la Argentina puede aumentar el nivel de conectividad, donde, por ejemplo,
100 megas como piso para toda esa región, y todas las compañías de esa región se van a ver obligadas a tener 100 megas, pero beneficiadas con esa infraestructura utilizando el instrumento del Fondo de Servicio Universal. Eso suena lindo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Ha quedado un montón de preguntas seguramente, pero lo agarran en los pasillos. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Andrea Catalano, a quien ya vamos a volver a tener moderando un panel aquí. Ella es editora en jefe